Te damos gracias, Señor, por esta bella oportunidad de reunirnos y de aprender tantas cosas de ti. Te damos gracias hoy día por el artículo del doctor Ricardo, que nos instruye, nos ayuda tanto a comprender cosas que no son tan sencillas, pero gracias por la ayuda que él ha significado para nosotros y pedimos bendición para su vida, para su producción, para su trabajo ministerial a través de los años. Gracias, Padre. Gracias por cada uno que se ha podido conectar. Gracias por los que verán esta transmisión tiempo después. Y te pido, Padre, que todo sea claro y que este material, este libro, pueda ser de bendición a muchas personas. Te lo ruego, Señor mío, con gratitud, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos míos, vamos a comenzar entonces con la clase y voy a ir levantando la presentación y también quiero recordarles, sobre todo a los hermanos que han comprado el libro por Amazon, que si pueden, dejen algún comentario positivo, porque ayuda mucho para la promoción del libro, ¿ya? Bien, vamos entonces a nuestra clase de hoy, donde tendrían que tener leídas ya hasta la página 418, o sea, esta sería la penúltima lectura, y de la 418 hasta el final es la lectura para la próxima semana, y ahí se supone que deberían terminar el libro. No sé si van así de avanzados, pero esa era la división que les hice, al menos teóricamente. Espero que vayan así, y si no, por lo menos que estén al día con el tema que estamos tratando. Y hoy nos vamos a dedicar al artículo o al capítulo del doctor Ricardo Bravo acerca de cómo fue el diseño del arca y cuántos animales pudo contener. Creo que el artículo es súper claro. Hay algunas poquitas cosas técnicas que les puedo aclarar si necesitan, pero creo que el artículo es bastante claro y por eso voy a ir pasando rápido las diapositivas que significan un resumen y cualquier cosa que ustedes quieran comentar o, o preguntar, sientan sin libertad de levantar la manito cuando quieran, ¿ya? Este es el bosquejo del capítulo del doctor Bravo. Tiene tres puntos mayores: las medidas del arca, la ingeniería, y eso es muy interesante, la manera en que se ha investigado las capacidades navales del arca. Y después tiene todo un aspecto acerca de cuántos animales realmente debieron introducirse al arca, porque si uno, no sé, quiere meter a todos los animales del mundo, evidentemente ningún barco podría soportar esos niveles, ¿verdad? Pero todo esto fue un diseño muy claro de parte del Señor, bien ejecutado por parte de su siervo, de Noé, y además con el milagro evidente de que llegaran solo parejas de animales y muy seleccionados, porque ustedes se imaginarán que si esto hubiera sido un asunto natural y los animales, previendo una gran tormenta, se hubieran empezado a acercar al arca, no tendríamos una pareja de cada especie, sino cientos de parejas o cientos de animales sueltos, todos tratando de entrar al arca. Y tampoco es el comportamiento normal de los animales, porque los animales, cuando prevén una gran tormenta, lo que hacen es ir a lugares altos y emigrar a otros sitios, no ir a meterse en un barco. Ese definitivamente no es un comportamiento animal. Entonces, es bien interesante esto y lo aborda trabajando el asunto de los insectos, que siempre es una pregunta que se hace: ¿cómo sobrevivieron los insectos? Después habla de los vertebrados a bordo, define qué es una especie, sobre todo en el contexto bíblico, y también la última parte, que estos animalitos fueron creados según su tipo o familia. Bueno, entonces, hablemos del primer punto: las medidas y el tamaño del arca. Ricardo interpreta esta palabra gofer, que es aparentemente el material del cual fue hecha el arca, como ciprés o algún otro tipo de conífera.
El ciprés es una madera bien común en aquella zona, donde, digamos, Medio Oriente, que es la zona donde estaba por lo menos Moisés cuando escribió esto, aunque no sé por qué no le dijo de una vez ciprés y lo utilizó esta palabra que no se conoce aparte del contexto de Génesis, gofer. Otros piensan que en realidad gofer es una palabra que significaba madera alisada, plana, como para hacer construcción. Todavía está en la duda, no se sabe exactamente qué significaba. La parte de calafatear está más clara. Uno podría pensar que usaron algún tipo de alquitrán, pero aparentemente en esa época todavía no se producía, no se había descubierto el alquitrán como lo conocemos hoy, pero se usaba un tipo de brea, que eso sí era natural, o también un alquitrán vegetal, hecho de resina de ciertos árboles, especialmente las coníferas o el pino en particular. Como ven ustedes acá en esta imagen, este es un árbol que ha recibido una cierta herida y comienza a botar, ¿no es cierto?, como en gotas esta resina que después se transforma en ámbar. Y, y bueno, esto es lo que seguramente se usó en aquella época para calafatear o recubrir la madera para darle impermeabilidad, tanto por fuera como por dentro. Se sabe que en tiempos muy antiguos esto sí se usaba para impermeabilizar embarcaciones, así que no habría ningún problema para que se conociera de muy antiguo. Quiero hacer notar una cosa. Yo me quedé eh, pensando en la sesión pasada acerca de una pregunta que hizo la Susi, creo que está conectada ya, acerca de que tal vez no todas las iglesias tienen la oportunidad de estudiar un libro como este y con la profundidad o la seriedad que lo estamos haciendo, y que entonces, ¿qué es lo que la gente debería entender o qué es lo que Dios pretendió al, al hacer que la mayor parte de la cristiandad no pueda hacer algo así? Y creo que lo respondí la vez pasada, pero quisiera agregar un asunto, y es que, en primer lugar, yo creo que el Señor quiere que todos sus hijos sean curiosos en cuanto a la revelación que Él ha dado. Y por lo tanto, cuando Él nos dice algo y no terminamos de entenderlo bien, que tengamos la curiosidad de investigar, de usar nuestras neuronas, de buscar donde sea posible, hasta poder eh, lograr el mayor entendimiento que podamos, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Creo que eso es algo que Dios realmente espera. Pero por otro lado, lo que estamos haciendo aquí es ir un paso más allá de lo que tal vez un cristiano común necesita en la vida. Un cristiano necesita leer la escritura, entenderla y asimilarla, creerla, ¿no es cierto? Y la escritura no es difícil de entender. Creo que todo lo que hemos leído acerca de Génesis en este libro es relativamente fácil de entender. Eh, y no me refiero al libro, sino me refiero a la Biblia. Cuando uno lee la Biblia en Génesis, no creo que alguien diga, uy, no entiendo nada. Yo creo que alguien podría decir, esto me suena difícil de creer. Que alguien podría decir, con los conocimientos científicos que hay, parece que aquí podrían haber errores o podría haber una contradicción. Eso es lo que la gente podría decir, pero no creo que alguien pudiera, después de haber leído los capítulos de Génesis, decir no entiendo nada. Me parece difícil. Entonces, un curso como este es para mostrar que, bien entendido, desde un punto de vista científico sobre todo, esto no tiene nada de imposible. No es en absoluto contradictorio a la ciencia, sino por el contrario, la ciencia se ha ido solamente por una rama, por una forma de ver las cosas y que tiene, a decir verdad, muy poco apoyo probatorio y no le dan ningún interés a tratar de investigar los postulados bíblicos para ver si son también igualmente firmes. Y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, no es que estemos ayudando a que el texto mismo se entienda completamente, sino que se entienda con un poco más de profundidad
y además que se den los argumentos para satisfacer esa curiosidad sana de decir, bueno, ¿esto realmente es científicamente posible? ¿Hay alguna evidencia de que algún día el mundo estuviera entero inundado? Por ejemplo, hablando del diluvio. ¿Hay evidencia de que un barco pudiera construirse con estas dimensiones y resistir una inundación de esta categoría que es única en la historia? ¿Hay alguna forma de entender que existiera un huerto de Edén? ¿De que algún día estuvieran todos los continentes juntos, pero que después se separaran por alguna razón cataclísmica? Eso es lo que intenta mostrar un libro como este, que todo eso sí es posible y tiene buen respaldo científico. ¿Ok? Es darles otra perspectiva con base. Entonces, una persona en cualquier otra iglesia que no ve esto, bueno, se queda con el texto y allá, ahí verá si lo cree o no. Y lo que me he dado cuenta es que la mayor parte de la gente se queda con la duda, no la trabaja y vive una especie de doble ánimo en esto, en que no cree mucho el relato de Génesis, sino que se ha creído el relato de la ciencia y piensa que hay una suerte de contradicción en estos primeros capítulos, pero no importa, del capítulo 12 en adelante, eso sí funciona. Y más que nada a mí lo que me interesa es el Nuevo Testamento, porque ahí está Jesús. Entonces, si el Antiguo Testamento estuviera mal, estuviera con errores, no me importa mucho. Pero en este curso estamos viendo que esa postura es inaceptable. Porque si hay una parte de la Biblia, o peor aún, la mitad de la Biblia, todo el Antiguo Testamento, que tiene errores, entonces no podríamos hablar de una Biblia inspirada por Dios. Y todo lo que dice que Jesús dijo que era cierto, también significaría que lo que Jesús dijo estaba equivocado. ¿Me siguen? Así que el trabajo de lo que estamos haciendo aquí es un trabajo de establecer fundamentos. Y yo les dije cuando comenzamos este acompañamiento de lectura, que este establecimiento de fundamentos les va a ayudar a tener una fe más sólida, a compartir las verdades bíblicas con más pachorra, con más fundamento, con más solidez. O sea, su fe se va a ver fortalecida, incrementada. Ese es el aspecto, lo que logra un curso como este. Pero si alguien no lo tiene y no tiene la curiosidad de investigar más, bueno, cada uno hace lo que quiere con su vida y con su fe, creo yo. Corto este paréntesis y seguimos un poco con el texto. E insisto, si alguien tiene una pregunta o un comentario, solo levante la manito. En cualquier momento, ¿ya? Investigando estas cosas acerca de la manera en que fue construida el arca, el doctor Ricardo nos muestra el resultado de este modelo del arca que se construyó en medida, como diríamos, 1 a 1, o sea, en tamaño real, en este ministerio apologético que se llama Respuestas en Génesis, en una parte de Kentucky. Nosotros con mi esposa tuvimos el privilegio de estar ahí, nos subimos aquí, es realmente hermoso e impresionante. Y según los datos que usaron en ese trabajo, usaron la medida del codo como 51,8 centímetros. Ricardo dice que esa era la medida más frecuente en la antigüedad. No estoy tan seguro de eso, creo que se usaron medidas de 50 centímetros, de 45, con igual, eh, digamos, igual frecuencia, pero no hay ninguna rareza en permitir esto, esta cifra, porque es parte de lo que se sabe que pudo haber sido un codo. Así que ya da lo mismo, en realidad 5 centímetros más, 5 menos, no hace una súper diferencia, ¿ya? Entonces, con esta cifra habríamos logrado una longitud de más o menos 155 metros por 26 de ancho y 15 de alto. Eso es una cantidad realmente muy grande. Aproximadamente eso nos permite decir que es 1,5 veces una cancha de fútbol
El fútbol que nosotros conocemos acá, el fútbol soccer, las canchas son de más o menos 100 metros, un poquitito menos, y la altura equivale a un edificio de 5 pisos. Y de verdad, cuando uno está allá abajo, es una cosa enorme para arriba. Casi uno no puede creer que hay un barco de esa naturaleza que que se hubiera construido hace tanto tiempo. Hoy en día existen barcos más grandes que este, pero diría yo que hasta el siglo XVIII de nuestra era no se construyó un barco más grande que este en la historia de la humanidad. El volumen de todo esto alcanza para unos 500 acoplados de camiones de carga. Es mucho, mucho volumen. ¿Qué más sabemos de todo esto? Que se aplicó ingeniería naval en la construcción del arca. Entonces uno dice, a ver, ingeniería naval en el año 1600 y tanto después de la creación, o sea, unos 3000 años o 2500 años antes de Cristo. Ingeniería naval, ¿de qué me estaban hablando? Bueno, porque en el fondo el diseño no lo inventó Noé, sino que es algo que le dijo el Señor. Y me imagino que el Señor habrá estudiado en alguna parte de ingeniería naval. Así que el arca debió tener un diseño extraordinario, ¿no es cierto?, para soportar los embates de las olas que se debieron generar en el diluvio. Cuando uno está en mar abierto, las grandes olas de un tsunami, por ejemplo, prácticamente no se notan. Pero cuando está cerca de la playa, esas olas pueden ser brutalmente grandes. Entonces, todo esto también fue un milagro, porque el arca tiene que haber estado en una zona muy especial que el Señor cuidó para que en esa zona el agua subiera de a poco y el arca comenzara a flotar y de ahí fuera llevada hacia aguas más profundas. Porque si hubiera estado en una zona donde le arremeten olas de tsunami, que por ejemplo en el tsunami más grande, o no más grande, pero el terremoto más grande que ha habido, que es el de Chile, 1960, en Valdivia, que alcanzó en la escala de Richter 9,6, 9,5, las olas que entraron al, al, digamos, a las playas tenían unos 30 metros de alto. Entonces, una ola de esa envergadura habría arrastrado a esta embarcación como si hubiera sido de papel y la habría destrozado contra cualquier roca que hubiera encontrado. Entonces, el arca no habría resistido en tierra una ola de tsunami, pero evidentemente en mar abierto lo que habría tenido que soportar es un mar picado, ¿no es cierto? Un mar agitado, pero no grandes olas. Así es que el arca no fue concebida para navegar en velocidad. Eso también es importante de saber. El diseño que tiene el arca es perfecto para flotar, para resistir embates. Pero eso es todo. Es como un cuadrado de madera que uno deja ahí, flotando, y no se va a volcar, porque tiene que haber tenido algún poco de quilla o algo por el estilo. Pero navegar, nada. De hecho, el diseño del arca no contempla timón, no contempla velas, no contempla ni una cosa así. Entonces, solamente su objetivo era flotar y cuidar la carga que tenía al interior. Nada más. Dios dirigió todo el resto. ¿Y qué fue todo el resto? Fue diseñada el arca para enfrentar tsunamis, eso que ya le estaba hablando. Los tsunamis son destructivos cuando alcanzan la línea costera, sobre todo aquellas zonas donde el mar es poco profundo. Sin embargo, cuando se desplaza, la energía del tsunami resulta ser muy poco perceptible para una gran embarcación en cuerpos de agua separados del borde costero, o sea, mar adentro. ¿Ya? Para que ustedes lo sepan, o sea, si ustedes fueran en un transatlántico, por ejemplo, y se produjera un tsunami, lo único que sentiríamos estando en el barco es que se movió un poquito, como que nos levantó un poco, como que nos se puso un poquitito movido el mar, pero nada más, no muy diferente a una pequeñita tormenta.
pero esa misma ola lleva tal energía que cuando llega al borde costero, como va disminuyendo la profundidad, se empieza a levantar. Y ahí es el problema. En 1993, un equipo de científicos del Instituto de Investigación de Buques de Ingeniería de Corea del Sur sometió a varias pruebas de ingeniería naval a un modelo del Arca de Noé construido con los datos bíblicos, considerando los datos bíblicos, ¿no es cierto? Entonces, es un modelo, o sea, una cosa a escala, más pequeña, pero con las mismas proporciones. Y este estudio, basado en los datos y mediciones bíblicas del Arca de Noé, investigó tres principales parámetros de seguridad de la nave. Primero, primer parámetro, la seguridad estructural. ¿Qué tanto permanecía intacta cuando el mar se ponía bravo? Segundo, estabilidad para evitar volcar, porque ustedes se imaginan el desastre si esta cosa se da vuelta. Ahí se mueren todos, por supuesto. Entonces, ¿qué tan volcable era este barquito o no? Y tres, calidad marinera de la navegación, donde esto último se relaciona con la comodidad a bordo, en el sentido de que la nave no cabecee tanto o no se mueva demasiado, lo cual favorece a las personas y animales que se encuentran en su interior. Ustedes imagínense una embarcación, cuando uno va flotando ya va sintiendo este movimiento que hace el agua constantemente y la gente, mucha gente se marea. Pero imagínense que en lugar de esto, con el mar picado, hiciera así. Bueno, no resiste nadie, todos vomitando dentro del barco. Y además de eso, que hiciera así, por el mar sumamente picado. Bueno, ahí sí nadie queda en pie. Todas las jaulas de los animales rotas, los animales tirados para allá, tirados para acá, pegándose en el techo, o sea, habría sido un desparramo, un desastre. Y los humanos tal vez amarrados a algún palo para poder resistir. Y claro, uno puede aguantar una situación así un día, 2 días, pero no un año dentro del arca. Por lo tanto, es muy importante investigar esta capacidad de comodidad a bordo, que por supuesto favorece a las personas y animales que se encuentran en su interior. Y todo esto se hizo además de construir un modelo con modelación matemática, tomando los datos que iba entregando el navío. Respecto a la seguridad estructural, el arca demostró ser extraordinariamente estable y segura frente a un mar violento. En relación con el análisis de estabilidad, para no volcar, los investigadores sometieron sus resultados a las reglas definidas por la American Bureau of Shipping y los resultados demostraron que en el caso del Arca cumplía con todas las normas de ingeniería naval. Su estabilidad probó ser 13 veces mayor que lo requerido para un buque estándar de hoy. Y estos buques soportan tormentas brutales, a veces en el mar. ¿Ok? Entonces, 13 veces más estable, lo que significa que prácticamente sería imposible de volcar a menos que alcanzara 90 grados de darse vuelta, ¿me entiendes? Si la nave va así, 90 grados es así. Y si la nave está así otra vez, 90 grados es que queda así. Si llegara a esa posición, podría volcarse, pero, pero no llegó nunca a esa posición, porque evidentemente no se volcó. Y en eso también tenemos que ver la mano del Señor. Como dije, si hay alguna duda, por favor, levanten su mano. Ya, yo voy feliz para adelante, pero si ustedes quieren detener, anímense. El largo, eso se llama en asuntos navales la eslora del arca, era 6 veces su ancho, que es la manga, y 10 veces su altura. Esa proporción de 6 a 1 es bien conocida en el diseño naval para dar una óptima estabilidad. Claro, bien conocida en el diseño naval hoy, pero en la época de Noé ni siquiera llovía, pues hermano. Entonces habrán tenido a lo mejor unos barquitos para ir a pescar, pero no sabían de ingeniería naval. Evidentemente, este diseño vino de alguien que sí sabía, y es el Señor. Si el arca hubiese
sido más larga, más ancha o más alta, este equilibrio de máxima estabilidad no se habría logrado. Así que todo estaba fríamente calculado. Las matemáticas aplicadas en el modelo demostraron que las medidas del arca señaladas en el texto bíblico, lejos de ser figuradas o poéticas, eso es muy interesante, eran del más alto estándar ingenieril destinadas a conseguir la mejor estabilidad de la embarcación. Entonces, una vez más, cuando la gente dice, no, todo esto en realidad es simplemente una figura, es una metáfora de algo que pasó, ¿verdad? Pero no debemos pensar que existió una arca, no debemos pensar que realmente se subieron animales, nada de eso. Bueno, entonces, ¿por qué se usaron medidas tan precisas? Todo eso nos muestra que esto fue hecho a propósito, porque en verdad hubo un diluvio, porque en verdad fue necesario salvar a los animales terrestres y a la única familia de la simiente de la mujer que quedaba en la tierra. ¿Cuántos animales debieron introducirse al arca? Esta es una foto del modelo del arca actual en Kentucky y le acompañó además este cielo maravilloso, entonces es precioso. Delante del arca hay una laguna que la pusieron como para darle más el toque de agua, ¿no es cierto? Pero uno entra por acá, no es necesario entrar nadando, por aquí, y se sube a esta rampa, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, por acá abajo, que es, todo esto son eh, instalaciones, y uno entra por aquí, por aquí, por aquí, y más o menos por acá hay una escalera, entonces uno va dando vuelta por los 3 pisos del arca, va dando vuelta así, y va recorriendo todo. Y esta es la puerta del arca, que es enorme, son como 5, no, no tanto, pero sí, tal vez sean 5 metros de alto. ¿No pusiste la foto nuestra para que pudiéramos verlo? No, no la puse, que la embarré. Ya, pero es muy interesante. Algún día, si pueden, vayan a ver eso. Bueno, ¿cuántos animales podían haberse metido? ¿Todos los posibles animales debieron subir al arca o solo un grupo de ellos? Yo espero que ustedes hayan entendido bien aquí el razonamiento de Ricardo. Lo voy a resumir, pero si hay alguna duda, por favor. Uno de los últimos censos de la vida en la Tierra señala que supuestamente podrían haber alrededor de 8,7 millones de especies, la mayor parte no reconocidas. Unos 6,5 millones de ellas habitarían en hábitat terrestre y 2,2 en los océanos. O sea, este 2,2 tampoco nos interesa porque estaban en los océanos y ellos saben vivir o sobrevivir a los embates del océano. Pero este 6,5 millones de ellas ya empieza a preocuparnos. De este total, unos 7,7 millones de especies serían animales terrestres y marinos. Sin embargo, definir qué es una especie en biología ha sido y sigue siendo un gran problema. De hecho, antes del año 2010, el número de especies en la Tierra se había estimado erróneamente entre 3 y 100 millones. O sea, ¿quién le pone más? ¿Entiende? ¿Cómo va a ser tanto el error de 3 millones a 100 millones? Bueno, si nos quedáramos con esto, ustedes imagínense, hermano, 6,5 millones de especies, lo multiplica por 2, porque era una pareja cada uno, y no me quiero meter ahora con que tenía que llevar algunos por 7 por los animales limpios. Aquí tendríamos 13 millones de animales que tendríamos que meter al arca. Claramente ningún barco soporta algo así. Entonces eso es lo que dicen los ateos. Son tantos los animales que es imposible que fueran en el arca. Y ahí se empiezan a quedar y tratan de derribar todos los argumentos de los cristianos de lo que aparece en la Biblia, con estos pocos datos. Pero si uno mira esto con más detenimiento, un estudio reciente aporta datos más concretos, señalando que de estas supuestas 8,7 millones de especies de animales, vegetales, hongos, etcétera, que existirían en la Tierra, solo estarían catalogados o reconocidas como tal alrededor de 1,2 millones. En esta última cifra estarían incluidos 950.000 especies de animales y 298.000 de plantas, reconocidas y catalogadas por la taxonomía internacional. Las plantas en general, hermanos míos, se defienden bien de las
de las inundaciones, porque en muchos árboles las raíces permanecen, en otros las semillas quedan flotando y después entran a la tierra y no hay ningún problema. Entonces, no era necesario llevar a todas las plantas tampoco. Así que nos interesan las especies de animales. Sin embargo, existen otras 800.000 especies de animales que han sido descritas, pero que aún no han sido incorporadas al catálogo oficial, aunque lo serán en un futuro próximo porque ya han sido validadas. Por lo tanto, si sumamos estos últimos datos, estas últimas cifras, el número de especies animales conocidos hoy sería de aproximadamente 1.750.000. Igual tendríamos que llevar, si lo multiplicamos por 2, tendríamos que llevar más de 3 millones, 3,5 millones de animales dentro del arca, que también es infactible, así que todavía eso no funcionaría. E insisto, estos son los argumentos que les van a dar aquellos que son ateos y creen que el relato de Génesis acerca del arca es pura fantasía. Le van a decir alguna de estas cifras y uno queda loco. Porque claro, si tienes que meter 3,5 millones de animales en el arca, ¿qué clase de barco sería eso? Imposible, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que tenemos que ir viendo es el tema de los insectos. La Biblia afirma en forma bien explícita que los animales que debían subir al arca eran terrestres y los aéreos, que también son terrestres, como las aves, excluyendo a los animales acuáticos. Primera cosa que empezamos a descartar. O sea, como los peces y los mamíferos marinos. No necesitaban subir una ballena ni un delfín. Ellos se defienden solitos. Esos son los mamíferos marinos, menos a un tiburón o lo que fuera. ¿Me explico? Muy probablemente en estas indicaciones bíblicas se excluye a los insectos y a otros invertebrados. Los que no tienen vértebra se les llama invertebrados, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos invertebrados e insectos que no se catalogan dentro de los animales terrestres, aunque vivan en la tierra, porque tienen una forma diferente de asimilar el oxígeno, no a través de pulmones. Y la Biblia nos dice lo siguiente: de modo indirecto, varios tipos de insectos pudieron subir también al arca. Por ejemplo, algunas especies de insectos pudieron haber entrado libremente al arca junto a los miles de animales que iban subiendo, ¿verdad? Simplemente porque estaban ahí, las pulgas, las garrapatas, todo eso iban ahí a estar igual, no hay forma de eliminarlas. Otros insectos del tipo forrajeadores se iban metidos en los granos que hubo que almacenar, entonces ahí iban también insectos. Pudieron estar inmersos en el alimento subido al arca como forraje. Por otra parte, también pudieron ingresar al arca insectos polinizadores en algunas plantas o almácigos que habría subido Noé y su familia a bordo para su propia alimentación. Claro, porque ellos tenían que después sembrar una vez que bajaran del arca. Entonces, ellos tienen que haber llevado o semillas de lechuga y de tomate y todas esas cosas, o por lo menos las plantitas, los almácigos chiquititos. Y de igual manera necesitaban a los animales polinizadores, los insectos. Entonces tienen que haber llevado algunas abejas, tal vez, ¿verdad? O al menos alguna de estas chaquetas amarillas o alguna cosa, algo que fuera polinizador. Y esos lo pudieron haber llevado como colmena, porque se sabe que de muy antiguo la gente conoce la miel, conocía la miel y la usaba en su alimentación. Dios ordenó a Noé que tomara de todo alimento que se coma. Génesis 6:21. A partir de lo cual se puede inferir que también debieron subir plantas al arca. Además, es probable que Noé haya subido algunas colmenas de abejas a bordo para contar con algo de miel. Hay insectos que sobreviven solitos a las inundaciones y por lo tanto no era necesario subirlos. Aquí les presento un ejemplo de unas hormigas rojas en el Amazonas que cuando hay inundaciones, lo cual es muy frecuente en esa área, lo que hacen es que se juntan todas y como que se amarran entre sí y forman una especie
de embarcación y entonces flotan. Y todo el hormiguero o la mayor parte flotan. Si alguna se suelta, queda solita y se ahoga. Pero las que están aquí, agarraditas, la mayoría no se ahoga. Tal vez las que están en los costados, pero los que están más al centro, donde está principalmente los huevos y la reina, sobreviven. Y de esa manera, cuando ya llegan flotando a algún lugar con tierra, se desarman y van y forman su nuevo hormiguero. Así que hay muchos insectos que sobreviven a inundaciones que no necesitaban subir al arca. Las inundaciones estacionales en zonas tropicales generalmente reducen la diversidad de especies en insectos, claro, muchos se mueren. También se sabe que muchos de ellos sobreviven a estas grandes inundaciones. No solamente hay este ejemplo de las hormigas, sino muchos otros con distintas formas de supervivencia. De modo que los insectos no habrían requerido un salvataje directo, como fue el caso de los animales vertebrados con respiración pulmonar, disminuyendo con ello muy considerablemente el número de animales a rescatar. Al respecto, un reciente artículo científico afirma que habría más de 1 millón de especies de insectos en la Tierra. Así que imagínense la cantidad que hay que disminuir. Es muy considerable. Claro, los insectos no ocupan mucho espacio, pero si ni siquiera tienes que considerarlo, porque los necesarios suben solos, ni siquiera hay que invitarlos, y los innecesarios, porque se salvan solos, eh, bueno, ellos se salvarán lo que sea necesario nomás, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿y por qué se salvaron los zancudos, los mosquitos? Pero se salvaron los bandidos. Entonces uno lo tenemos todavía hoy. Bueno, si empezamos a hacer algunos cálculos, resulta lo siguiente, que el número de especies que se conoce hoy de peces es de 36.000 y tanto, de reptiles 11.000 y tanto, aves 11.000 y tanto, anfibios 8.500 y tanto, y mamíferos 6.500. En total de especies, menos los peces, porque esto no lo vamos a incluir, son 38.000. Ya es un número evidentemente mucho más manejable. Estamos hablando ahora de los vertebrados. Ya le hemos quitado los insectos. ¿Bien? Y a los vertebrados ahora le tenemos que quitar los peces, que son 36.000. Le quitamos los 36.000 a estos 74.000 y quedan estos 38.000. ¿Ok? Debemos enfocarnos entonces en los animales vertebrados para el rescate. La ciencia de la zoología incluye a 5 clases de animales vertebrados, que son estos que están aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. El listado de especies de todas las clases de vertebrados es el siguiente, que es lo que acabamos de ver. ¿Qué es una especie en el contexto bíblico? Es un tema que Ricardo lo puso para aclararlo. A algunos tal vez le complicó, pero era necesario para poder mostrar que el artículo es realmente serio de una persona que sabe del tema. Ya vimos nosotros cuando estudiamos en el capítulo 1 que el Señor definió como tipo y refiriéndose al tipo morfológico. Morfológico significa cómo se ve. Como por ejemplo los felinos o los caninos. Es evidente que los caninos, los perros, no se ven igual a los gatos. Entonces, morfológicamente son diferentes. Y eso es lo que significa tipo en la Biblia. Y es la palabra en hebreo min. Refleja mucho mejor el sentido original de esta palabra en hebreo porque un tipo morfológico en sentido bíblico es más amplio que el concepto de especie y equivale aproximadamente a la categoría taxonómica de familia. ¿Qué significa cuando hablamos de taxonomía? Significa que en 1735, recién, hermanos, de nuestra era, surge la ciencia denominada taxonomía, establecida por este caballero de acá, que se llamó Carolus Linnaeus, y que vivió entre estos años. Y él clasificó a los animales en categorías dentro de su misma línea, ¿no es cierto? Y estas categorías, la clase es la categoría más amplia. Luego incluyó filum y reino.
y especie como en la categoría final o menor. Eso es lo que hizo Carol Linnaeus. Pero después se amplió esta categorización y aquí nos puso Ricardo el ejemplo de la clasificación completa de la taxonomía actual en el caso de los lobos. El reino es Animalia, o sea, es un animal, porque siempre a los científicos les gusta poner las cosas en latín, así se cree en la muerte, ¿no es cierto? Es un animal. Filum es vertebrata o cordata, significa que son vertebrados. Clase es mamalia, o sea que maman, que toman leche, mamífero. Orden carnívora, a menos que les duele la guatita porque ahí comen pasto, pero en general son carnívoros. Familia, canidae, de ahí es la palabra can, ¿verdad? Género, canis. Especie, canis lupus. Y si es otra clase, sería canis de otra clase, canis chihuahuense o lo que sea, porque hay otras especies de caninos, no solamente el lobo. Pues bien, si entonces tomamos como ejemplo la familia Canidae, que son todos los canes, no solamente los lobos, compuesta por unas 35 especies, aquí ustedes las tienen, y unas 300 razas, que son las sub o subespecies de perros con origen en el lobo. Se ha visto en ciencia que todo, que en el ADN de los lobos está todos los perros que existen y que se han ido sacando a través de cruzas bien dirigidas para sacar las diferentes morfologías y entonces tenemos todos los perritos, del pastor alemán, que podría ser el que más se parece a un lobo, hasta estos ñatos, ¿verdad? Por acá, donde hay un ñato como un boxer o algo por el estilo, que uno dice, qué parecido puede tener a un lobo, pero lo tienen, como esto, ¿no es cierto? Este, creo que es un bulldog, no, no me acuerdo qué. Bueno, pero ustedes saben a lo que me refiero. En otras palabras, la ciencia ha demostrado que si nosotros tuviéramos una pareja de lobos, a partir de esa pareja podemos sacar todos los demás animales. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer en el arca? ¿Meter a todos los tipos de perro que hubiera o solamente a esta pareja? Eso es lo que nos está mostrando Ricardo, que si nosotros entendemos que hay 35 especies y 300 razas o subespecies de canes, no necesitamos ni los 35 ni los 300 multiplicados por 2, sino que necesitamos solamente una pareja de lobos. Y eso es todo lo que necesitamos meter al arca, porque a partir de ellos se pueden formar todos los demás perritos. Por ejemplo, la familia de los caninos tiene alrededor de 12 géneros y unas 35 especies, entre las cuales se encuentran los lobos, los coyotes, los dingos, los perros salvajes y los perros domésticos, entre otros. Así que con tener 2 lobos, la hicimos. ¿Me siguen? Eso es interesante porque la enorme disminución que vamos logrando a partir de estos descubrimientos nos permiten entender que el número de animalitos que necesitamos meter al arca es mucho, mucho menor que los que alegan los ateos y que hacen realmente improbable el relato. ¿Cuántos tipos o familias de animales debieron subir al arca? Varios investigadores del Ministerio de Respuestas en Génesis lo abordaron, porque esto es una tarea titánica, liderados por esta doctora, Georgia Purdom. Los resultados de esas investigaciones están publicados en un interesante artículo denominado Determinando los tipos, y ahí usa la palabra en hebreo, de animales del arca. La tabla siguiente resume el recuento final de tipos de animales obtenidos en el estudio dirigido por la doctora Purdom, considerando los tipos o familias que existen en la actualidad y aquellos tipos que se encuentran extintos en el registro fósil.
Se debía además multiplicar por 7 aquellos tipos de animales considerados limpios y luego multiplicarlos por 2, macho y hembra, y también a los otros que no son limpios, multiplicarlos por 2 porque teníamos macho y hembra. Y estos son los resultados que encontró esta señora más su equipo, que pertenecen, insisto, al Ministerio de Respuestas en Génesis, o sea, son nuestros hermanos. Este es un ministerio serio que contrata científicos para hacer estos trabajos. Y el resultado es el siguiente. De los 38.000 especies de vertebrados que habíamos dicho, a partir de las cuales debemos buscar sus tipos o familias, porque no todas esas especies debían subir al arca, sino simplemente el mínimo, ¿verdad? Entonces tenemos que los tipos o familias de mamíferos son estos, 546, de aves, 284, de reptiles, 320, de anfibios, 248. Eso suma este total. Y si a eso lo multiplicamos por 2 y algunos de estos por 7, porque son, ¿no es cierto?, los animales limpios, da este total. 6.744 animales en total que debían subir al arca. ¿Me han seguido, hermanos queridos, en todo este razonamiento? Espero que no haya sido muy difícil, si no lo miran de nuevo, con cuidado, y lo van a pescar, tarde o temprano. Entonces, habría sido un número menor a 7.000, ya vimos 6.000 y tanto, de tipos o familias de animales vertebrados las que debieron subir al arca, considerando que este número puede aún ser una estimación excesiva debido a una eventual sobreestimación de tipos de animales en el registro fósil. O sea, el registro fósil puede producir confusión, porque algunos animales están extintos, pero muchas veces no se sabe cuántos, porque estos son estimaciones. Por lo tanto, podría ser aún menor el número. Y el enorme espacio que ya vimos en el interior del arca era más que suficiente para albergar a todos estos tipos morfológicos o familias de animales sin ningún problema. Creo que en el libro les menciono que ocupando todo el espacio del arca caberían aproximadamente 120.000 ovejas, aproximadamente. Y ese es un número mucho mayor a 6.700 animales. Y claro, hay algunos animales grandes, como un elefante, que no tendría para qué haber llevado el elefante en su máxima crecimiento, sino un adulto, porque después de eso tenía que ya empezar a reproducirse, pero un adulto joven, no tan grande. Lo mismo para los dinosaurios, la jirafa y todo eso. Pero la mayor parte, el 90% de los animales que existen en la Tierra, es más chico que una oveja. Entonces, si en el arca cabían del orden de 120.000 ovejas, ¿no habrían cabido 6.700 animales diferentes? La mayor parte más chicos que una oveja. Por supuesto que sí. ¿Ok? Así es que, mm, visto todo esto, el arca, una vez más, es completamente factible, tanto en su construcción, en sus detalles de ingeniería naval y en la capacidad para albergar a menos de 7.000 animales diferentes. Y por supuesto a la familia de Noé, que habría cuidado de estos animales y que tenía que sobrevivir en el diluvio. Conclusiones, y nadie me ha hecho ninguna pregunta hasta ahora. Conclusiones. Todas las denominadas explicaciones evolutivas, esgrimidas por más de un siglo y medio para intentar dilucidar el origen de los tipos morfológicos, han resultado fallidas. Todas. Cada tipo de vida formado para vivir, ya sea en el aire, en el agua o en la tierra, fue creado para reproducirse solo dentro de su mismo tipo. Si no existe evolución en términos verticales, no existe, no pasa de un tipo a otro tipo. Por lo tanto, la Biblia no enseña el llamado fijismo. ¿Qué es eso? La variación horizontal.
Algunos cristianos sostenían el fijismo, o sea que Dios creó todos los animales de un paraguaso y que no se mueven entre sí. En ese caso, sí, habríamos tenido que llevar a todos los perros posibles en el arca. Pero si no existe el fijismo, sino que los animales sí tienen variación dentro, horizontalmente, dentro de su min, ¿ya? Entonces basta con llevar solamente a los lobos y después sacamos a todos los perros. ¿Me siguen? El mal llamado fijismo es un concepto inadecuado de algunos cristianos, concepto atribuido a los creyentes cristianos quienes afirmarían que no hay cambio entre los organismos vivos, porque estos permanecen fijos desde su creación. Esto no es correcto. Existen cambios y variaciones en color y forma entre los organismos, pero únicamente dentro de los tipos morfológicos, los que fueron creados con una alta variabilidad genética para permitir determinadas variaciones, o sea, de razas o subespecies, pero solo dentro de su tipo, del min. ¿Me siguen? Entonces, esta es la verdadera explicación cristiana científica, que los animales varían dentro del min, que hay reproducciones y variaciones. Y por eso tenemos perros que salen de, o sea, por ejemplo, el Doberman es un perrito que se fue haciendo a través de cruzas para lograr perros de guardia en campos de concentración alemanes. Y originalmente, o sea, hace miles de años no se conocían los Doberman. Entonces se pueden sacar variaciones a partir de los lobos, después de los pastores animales, etcétera, hasta sacar de eso mismo un chihuahua, ustedes se pueden imaginar. Cosa más ridícula, eso que ladran y se caen de espalda. Entonces, hay mucha posibilidad de variación, pero no saltan de ser perro a ser gato o a ser ballena. No pasa eso, porque se quedan en su min. Hay variación horizontal, pero no salto vertical. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera postura cristiana, no el fijismo. Y con esto logramos un número de aproximadamente 7.000 animales que perfectamente podía albergar el arca, más el forraje necesario para mantenerlos durante un año, que es lo que duró en total la permanencia en el arca. Hasta aquí, mis queridos, porque creo que no tengo nada más que decir. Nada más. Hasta ahí llegamos. Esta es la última lectura y fin. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Así es que los escucho. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Sí, me llama la atención la idea del fijismo, porque eso es contradictoria aún con la misma raza humana. O sea, si creemos de que subieron todos los tipos de animales al arca, entonces tendríamos también que sustentar que subieron al arca todo tipo de la raza humana también, digamos, de rasgos asiáticos, rasgos morenos, rasgos, o sea, todos los tipos de rasgos que tenemos en el mundo. Si sustentamos de que todos son iguales y nadie cambia, entonces yo creo que la misma raza humana igual nos da la variedad, digamos, ¿no? que tenemos, sabemos que es a partir de Noé. Todos tenemos un punto en común, no solamente en Adán, sino también todos tenemos un punto común en Noé. Y a partir de ahí tenemos toda la variedad de razas que tenemos en el mundo. Entonces, el fijismo como que no, ya ahí nomás queda como entra como una contradicción, hablando de las variaciones que existen, ¿no? Tienes mucha razón, Josías. Eso es un buen punto como para mostrar un argumento más en contra del fijismo. Ahora, hay que aclarar que no existen muchas razas en la humanidad, a diferencia de los animales, sino que existe una sola raza humana y todas las demás son variaciones dentro de la raza humana. Es eh, una mala idea que se extendió por el mundo de que los negros son una raza, los blancos son una raza, los amarillos son otra raza. No es así, sino que hay una sola raza humana con variaciones. Y lo más interesante que tú bien dijiste también es que no solamente tenemos
este parentesco con Adán, sino con Noé. Y eso es muy interesante porque si nos ponemos a mirar, Noé y su esposa tenían un contenido genético diferente. Sus hijos no tenían una información genética diferente. Los tres hijos de Noé, Cam, Jafet y Sem, porque tenían el contenido genético de sus madres, o sea, de sus padres, madre y padre. Pero ellos tenían esposas. Entonces tenemos tres esposas con contenido genético diferente, más los tres hijos de Noé y su esposa y Noé, que ellos aportan un contenido genético más. En total tenemos 4 contenidos genéticos diferentes que salieron del arca. Y los descubrimientos científicos actuales muestran que los seres humanos tenemos una variabilidad genética de 4. Entonces, eso es extraordinariamente maravilloso y otro argumento para fortalecer que, en efecto, toda la humanidad salió a partir de Noé y su familia, o se rehizo a partir, y que no hubo sobrevivientes en el diluvio. Perdón, ¿tiene algún nombre esa categorización de las 4 variaciones dentro de la raza humana? No Así lo como sé, para un poco no lo estudiarlo un sé. poquito, verlo cómo se llama. Eso se lo escuché a Ricardo en una conferencia, entonces le tendríamos que preguntar a él. ¿Ya? Yo lo estoy repitiendo simplemente, se lo escuché a él. Él es el que trajo esa copucha científica. Pero se las comparto porque creo que no lo agregamos en ninguna parte del libro. ¿Mm? Así que anótenselo por ahí. El estudio del genoma humano, cuando se empezó a hacer, todos pensaron que iban a lograr descubrir que el ser humano tiene tantas variaciones que eso iba a demostrar que la evolución era cierta y que la especie humana había florecido de manera espontánea en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Pero a diferencia de eso, el genoma humano demostró que todos tenemos la misma información, por lo tanto hay una sola especie, eso demuestra nuestra línea hasta Adán, y una variabilidad de 4, y eso demuestra nuestra descendencia de Noé y su familia. Así que, lejos de apoyar la evolución, el estudio del genoma humano ha apoyado el creacionismo. Lucho, ¿tenías una pregunta o comentario? Sí, tenía dudas cuando Noé soltó al pajarito para que fuera a investigar si había tierra seca, eh, y volvió después con una planta, con una ramita ahí, y yo dije, ¿de dónde salió esa rama? Entonces, bueno, ahora me cuadra con el tema de que algunas plantas sobreviven solitas, ¿no? Sí, por Pueden supuesto. sobrevivir. Ahora que eso lo van a ver ustedes más adelante en el libro, ahí se nota que no has avanzado en tu lectura, Luchito. Pero claro, va a estar explicado un poquito más adelante. Pero es como tú dices, el arca reposó en la tierra en una montaña y el agua fue bajando. Y el arca reposó y meses después bajaron del arca. Entonces, en la medida que el agua iba bajando, todo estaba mojado, estaba la tierra removida y tanto las semillas como los árboles que lograron sobrevivir ya empezaron a florecer, a germinar, a crecer. Entonces no es raro que cuando mandó primero un cuervo y después a la paloma volviera con una ramita de oliva. No es algo necesariamente raro, porque las palomas tratan de hacer nido y entonces era normal. Claro, no es tan normal que volviera al arca con una ramita. Eso yo creo que es parte de lo divino, pero se dio cuenta Noé cuando la paloma ya no volvió, que era oportuno bajar, porque entonces quiere decir que la paloma empezó a ser nidada para reproducirse. Y el tema de que sacó una ramita nos habla también de que todo lo que había en el mundo después de que bajaron del arca eran puros arbustos. No había ningún árbol grande que hubiera crecido.
Imagínense un mundo donde ustedes van y la Tierra tiene una fisonomía completamente diferente, hay agua por todos lados, todo está hecho barro, hay grandes cantidades de lagos, agua y arbustos. Esa era la fisonomía. Entonces no hay bosques, no hay desiertos, no hay tierra seca, hay lugares arrasados por el agua y algunos pocos donde está surgiendo vegetación de a poquito y unos poquitos arbustos. Eso es lo que había cuando salieron del arca. Así que tiene que verse un paisaje impactante para Noé y su familia. ¿Alguien más tiene algún comentario o duda? Bueno, parece que yo, claro, este artículo era más sencillo. La próxima semana vamos a analizar el siguiente artículo de Ricardo, ya de cómo fue el diluvio propiamente tal, y lo interesante que estudia Ricardo sobre todo en eso es de dónde salió tanta agua. Porque si hoy en día nosotros hiciéramos un diluvio, o sea, presenciáramos un diluvio, no hay suficiente agua como para tapar los montes más altos. Ni siquiera como para llegar a la mitad del Everest. No hay tanta agua. De hecho, ni siquiera para tapar los montes de aquí, de la zona de Santiago, así como el Manquehue o el San Cristóbal. No habría tanta agua. Entonces, ¿de dónde salió toda esa agua? ¿Cómo fue el proceso cataclísmico? ¿Qué es lo que produjo? Esa investigación que hace Ricardo es única. No la van a encontrar en ninguna otra publicación porque es extraordinariamente reciente. Entonces, creo yo que este libro es el primero que incluye esta investigación. Más adelante, esto va a ser más común en libros cristianos, pero por ahora este es el primero. Y léanlo con cuidado, estudienlo y lo vamos a trabajar la próxima semana. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, ha sido un súper gustazo. Hoy día terminamos más temprano, qué rico. Así que les deseo muy buenas noches y que estudien bien para la próxima semana el siguiente artículo del doctor Prado. Amén. Amén y muchas gracias. Muchas gracias, como siempre. Gracias, pastor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Chao. luego. Saludos.